Hola muchachos, en la clase de hoy vamos a ver función lineal y función cuadrática. ¿Listo? Realmente el concepto de función deberíamos verlo un poco más detalladamente, pero pues por ser una asignatura con tan poco tiempo, voy a limitarme a dar aquí lo esencial de lo que es una función. Entonces, lo que es una función real, nosotros vamos a trabajar con una sola variable, ¿no? Supongamos que tenemos una sola variable independiente, ¿no? Tenemos dos variables, una variable dependiente que es y y una variable independiente que es x. Entonces, ¿qué es una función real? Es un conjunto de puntos que tomamos del plano cartesiano, en donde para cada valor de la variable x tenemos un único valor de la variable y. ¿Listo? Entonces, para aquellas personas que de pronto no tienen muy claro esto del plano cartesiano, entonces antes de ver lo que es la función lineal y la función cuadrática, les voy a explicar un poco aquí sobre el plano cartesiano, ¿no? Entonces, el plano cartesiano está formado por dos rectas reales. Nosotros vimos la recta real cuando estábamos en las clases presenciales, ¿no? Entonces, vamos a considerar dos rectas reales y una la vamos a escribir de forma horizontal y otra la vamos a hacer de forma vertical. De tal forma que la horizontal es donde vamos a tener las abscisas, que son las únicamente las X, y en el eje vertical vamos a tener las ordenadas, que son los puntos en Y. ¿Listo? Entonces, esto del plano cartesiano lo que hace es que en todas partes tengamos puntos. Si yo me paro aquí, aquí hay un punto y ese punto va a tener coordenadas. La primera coordenada siempre es la X y la segunda va a ser siempre la Y. Entonces, en donde yo me pare, voy a tener puntos, ¿no? Eso es el plano cartesiano, ¿no? Entonces, es un conjunto de puntos de la forma X, Y, ¿no? Entonces, todo donde yo me pare es un punto. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora voy a explicar cómo se graficaría o cómo se ubicaría un punto en este plano cartesiano. Entonces, para empezar, nosotros tenemos que tener muy en cuenta este puntico de aquí del centro donde se intersectan las dos rectas. Ese puntico es el que se llama el origen y el origen es un punto del plano cartesiano también, pero dice que es el punto 0,0, es decir, que X vale 0 y que Y vale 0. ¿Listo? Ahora, las X, que son la primera coordenada del punto, siempre vamos a tener que movernos cuando nos digan una medida en X, nos movemos a la derecha o a la izquierda de este punto que llamamos origen. ¿Listo? Y cuando me dan un valor en Y, es decir, el segundo valor, entonces me voy a mover hacia arriba y hacia abajo. Entonces la X se mueve a la derecha y a la izquierda del origen y la Y se mueve hacia arriba y hacia abajo. ¿Listo? Entonces, de tal manera que, recuerden la recta real. Cuando nosotros estábamos viendo la recta real y yo les decía, por ejemplo, cuando X vale 2, entonces ustedes ¿qué hacían? Contaban dos cuadritos a la derecha. ¿Listo? Y decir X igual a menos 3 es a partir de ese 0 moverme 3 unidades a la izquierda. Entonces aquí estaría el menos 3 en X, ¿no? En Y los movimientos se van a ver hacia arriba y hacia abajo. Entonces, si yo les digo 5 en Y, entonces desde el origen cuento 5 cuadritos hacia arriba y aquí sería el valor 5. Si yo les digo menos 3 en Y, entonces lo que hago es a partir del origen contar
3 cuadritos hacia abajo y ese sería el menos 3. ¿Listo? Entonces son dos rectas reales que se intersectan en un punto que se llama el origen, y el origen tiene por coordenadas 0,0, 0 para X y 0 para Y. La X, siempre que les dé un valor de X, se va a mover hacia la derecha si es positivo y a la izquierda si es negativo. Y si les digo un valor en Y, se mueve hacia arriba si es positivo y hacia abajo si es negativo. ¿Listo? Entonces, ahora, este plano está dividido en 4 cuadrantes. Este de acá es el primer cuadrante, que todo este de acá, ¿no? Todo este. El cual considera los valores de X y de Y positivos. Cuando yo les hablo del segundo cuadrante, me estoy refiriendo a este de aquí, ¿no? Este de aquí. Todos los puntos que están por aquí, los cuales cumplen que X es negativo y que Y es positivo. El tercer cuadrante es este de acá abajo, este de aquí, y cumplen que la X es negativa y la Y también es negativa. Y por último, el cuarto cuadrante, que es este de aquí, que cumple todo este, que cumple que la X es positiva y los valores de Y son negativos. Bueno, ahora voy a explicarles cómo ubicar un punto y de ahí les explico bien cuál es el concepto de función. Bueno, entonces, ¿cómo ubico un punto? Por ejemplo, vamos a ubicar los siguientes puntos. El punto 1,2, el punto menos 2,3, el punto menos 4, menos 2 y el punto 3, menos 4. ¿Listo? Entonces, con lo que les acabo de decir, entonces el primer punto, vamos con el primer punto, el punto 1,2. Este punto es del primer cuadrante. ¿Por qué del primer cuadrante? Porque si miramos, el valor de X es 1, que es positivo, y el valor de Y es 2, que también es positivo. Y en el primer cuadrante están los puntos que tanto X como Y son positivos. Bueno, pero eso como para que corroboren la ubicación. Pero entonces, ¿cómo voy a ubicar el punto 1,2? ¿Cómo se ubica el punto 1,2? Entonces, el 1 es para X y el 2 es para Y. Entonces, ¿cómo se ubica el punto 1,2? Hay dos formas de ubicarlo, lo voy a explicar de la primera forma, que seguramente así es como hemos venido trabajando, pero eso tiene una limitación porque nos quedan muchas rectas dentro del gráfico. Entonces, lo voy a explicar primero de esa forma y luego lo voy a explicar de una forma que no tenemos que hacer tantas rectas dentro del gráfico. Entonces, tenemos el punto 1,2, entonces voy a empezar el 1, siempre parto del origen. Entonces, después de que me ubico en el origen, miro cuánto vale el valor de X. El valor de X en este caso es 1. Eso quiere decir que a partir del origen me muevo una unidad hacia la derecha. Y por ahí trazo una recta imaginaria. ¿Hacia dónde? Hacia arriba, porque yo sé que Y es positivo. Entonces el Y que vaya a ubicar va a estar hacia arriba. Ahora, el 2 en Y. Ubico el 2 en Y, entonces ¿cómo ubico el 2 en Y? Parto del origen también y cuento 2 unidades hacia arriba, 1, 2. Y aquí en este 2 trazo una recta hacia el primer cuadrante porque decíamos que ese punto está en el primer cuadrante, ¿no? Y donde se intersectaron esas rectas, ese va a ser el punto 1,2. ¿Cuál es la dificultad de esta graficación? Que después usted tendría que borrar estas rectas, porque esas rectas no pertenecen al gráfico. ¿Listo? Esas rectas, por así decirlo, ayudan a hacer la gráfica, pero esas rectas tienen que ser de forma imaginaria. Entonces usted borraría las rectas y ubicaría el punto 1,2 simplemente. Bueno, otra forma de hacerlo es la siguiente. Voy a borrar nuevamente el punto para decirles cómo hacerlo sin necesidad de hacer las rectas. La forma que les voy a explicar consiste
en hacer de cuenta que yo voy a caminar. Primero voy a caminar en el eje X y después me paro en un punto y después camino hacia arriba o hacia abajo. ¿Listo? Entonces voy a ubicar el punto 1,2. Entonces parto del origen. Me voy a mover solo en el eje X. Entonces en el eje X me dice que me mueva una unidad. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Listo? Entonces yo me muevo una unidad y quedé aquí. ¿Listo? Entonces me muevo y me paro ahí, pero no hago el punto ahí, sino que me paro ahí un momentico para saber, después de pararme ahí en ese 1, hacia dónde me muevo. Entonces dice que me mueva 2. ¿2 hacia dónde? Hacia arriba. ¿Listo? Entonces, a partir del 1 que me ubiqué, me muevo, doy 2 pasitos hacia arriba. ¿Listo? Entonces, ¿dónde quedó el pasito? El último paso, ¿dónde quedé ubicada? Aquí quedé ubicada. Entonces, ese va a ser nuestro punto 1,2. Esta forma de graficación es un poco menos engorrosa para el gráfico. ¿Listo? Sin embargo, usted puede hacerlo de la primera forma, pero teniendo en cuenta que después tiene que borrar las líneas. ¿Listo? Bueno, entonces voy a seguir de esta última forma que les expliqué. Bueno, ahora voy a ubicar el punto menos 2,3. Como para orientarme un poquito, el X es negativo y el Y es positivo. ¿En qué cuadrante la X es negativa y el Y es positivo? En el segundo cuadrante. Entonces yo sé que este punto va a estar en el segundo cuadrante. Listo. Ahora, menos 2,3. Entonces siempre parto del origen. Me ubico en el origen. Menos 2 quiere decir que doy 2 pasitos a la izquierda del origen. Entonces doy 2 pasitos. 1, 2. Me ubico allí, pero ahí no hago el puntico, sino que miro a ver si me muevo para arriba o para abajo. Entonces, dice que después me mueva 3 pasitos hacia arriba. Entonces, después de que termine aquí, en estos 2 pasitos, me muevo 3 pasitos hacia arriba. ¿Listo? Entonces, moviéndome 3 pasitos hacia arriba, acá estaría el punto, ¿no? Entonces, este sería el punto menos 2,3. Acá estaría el menos 2 y acá estaría el 3. ¿Listo? Entonces, después voy a ubicar el siguiente punto. El siguiente punto, como la X y la Y son negativos, entonces eso quiere decir que ese punto se me va a ubicar en el tercer cuadrante. Entonces, vuelvo y empiezo, parto del origen. Entonces, me muevo 4 pasitos a la izquierda porque es negativo. Entonces, 4 pasitos a la izquierda. Quedé aquí. Y después me muevo 2 pasitos hacia abajo. 2 pasitos hacia abajo es este valor de aquí. ¿Listo? Y ese es el puntico y allí resalto el puntico. Bueno, vamos con el último punto que es 3, menos 4. Entonces, parto del origen nuevamente. Me muevo, ese va a estar en el cuarto cuadrante porque la X es positiva y la Y es negativa. Entonces me muevo 3 pasitos a la derecha, 3 pasitos a la derecha y después de estar allí ubicada, me muevo 4 pasitos hacia abajo. Este me quedaría aquí, el puntico. Y ese puntico sería el punto 3, menos 4. ¿Listo? Ahora, otros puntos son los puntos que pueden estar en los ejes, que no están en los cuadrantes, sino que están en los ejes. Por ejemplo, podríamos tener el punto 0,4, el punto 0, menos 6, el punto 4,0 y el punto menos 5,0. Entonces vamos a ubicar estos puntos. Estos puntos no están en los cuadrantes, sino que están en uno de los ejes. Cuando la X o la Y es 0, entonces eso quiere decir que esos puntos están sobre los ejes. ¿Listo? Entonces vamos con el primer punto, 0,4. Entonces, ¿cómo ubico el punto 0,4? Parto del origen, me ubico en el origen.
ese 0 que está de primero quiere decir que para empezar no me muevo ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, me quedo allí en el origen. Y el 4 me dice que me mueva 4 unidades hacia arriba. Entonces, 4 unidades hacia arriba es aquí. Entonces, el punto 0,4 va a estar por acá. Voy a ubicar el otro punto, 0,-6. Entonces, vuelvo y empiezo en el origen. El 0 de primero quiere decir que no me mueva del origen. Y el -6 de segundo quiere decir que me mueva 6 unidades hacia abajo. Entonces, si me muevo 6 unidades hacia abajo, entonces me daría un punto por aquí. ¿Listo? El punto 4,0, entonces parto del origen. El 4 de primero quiere decir que me muevo 4 unidades hacia la derecha. ¿Listo? Entonces me muevo 4 unidades hacia la derecha. Y después de que estoy allí, el 0 que está de segundo indica que ya después no me muevo más. No me muevo ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces me quedaría aquí. ¿Listo? Ahora, por último, el punto -5,0. Entonces parto del origen. El -5 me dice que me mueva 5 unidades hacia la izquierda. Y el 0 de segundo quiere decir que ya después no me muevo. Entonces ese sería el punto -5,0. Listo, entonces así se ubican puntos en el plano cartesiano. Entonces, como ven, el plano cartesiano está llenito de puntos. Entonces les decía la definición de una función real. Entonces, ¿qué es una función real? Pues es un conjunto de plano cartesiano, de puntos del plano cartesiano. Pero ese conjunto de puntos es un conjunto de puntos muy especial. Digamos que tengo varios punticos que si los uno todos con una línea, me forma esto de aquí. ¿Listo? Entonces, todos esos puntos que están ubicados en esta línea roja, todos esos puntos son un subconjunto de puntos del plano cartesiano. ¿Listo? Y entonces dice que este subconjunto de puntos del plano cartesiano forman una función si para cada valor de x solo tengo un valor de y. Entonces, ¿cómo identificar esto en la gráfica? Pues usted empiece a trazar, estas rectas son imaginarias, empiece a trazar rectas verticales imaginarias en todo el plano cartesiano. Bueno, realmente esta curva pues sería como que se extiende, ¿no? Y entonces hay una flechita que apunta a que eso se sigue extendiendo. Entonces les decía, empieza a trazar rectas imaginarias. Imaginarias, son imaginarias. Yo las voy a hacer, pero es para explicarles, pero son rectas imaginarias. Y esas rectas que sean verticales, entonces rectas verticales imaginarias. Y mire en cuántos puntos se le está cortando la gráfica roja. Si se le cortan más de un punto, entonces esa gráfica no va a ser la gráfica de una función. Miren que todas las rectas verticales que estoy haciendo solo me están cortando esa línea roja en un solo punto. Entonces, por lo tanto, ese dibujo que yo acabo de hacer aquí corresponde al gráfico de una función. ¿Listo? Voy a hacerles otro dibujo para que comprendan un poco mejor. ¿Listo? Entonces voy a tomar otro subconjunto de puntos de este plano cartesiano. Entonces supongamos que yo hago lo siguiente. Todos los puntos que están sobre esta línea roja forman mi subconjunto. Todos, absolutamente todos los puntos que me forman esta línea roja. Entonces me pregunto, ¿será que esta línea roja me forma una función? Entonces lo que hago es trazar líneas verticales. Entonces líneas verticales y miro cuántas veces me cortan la función. Entonces, si ustedes observan, estas líneas verticales
perdón, la función no, la línea. Estas rectas verticales me están tocando la línea roja en dos valores. Miren, por ejemplo, esta me cortó aquí y me cortó aquí. Esta otra me cortó aquí y me cortó aquí. Esta otra me cortó aquí y aquí. En fin, con que solo una línea corte en dos puntos la curva, entonces esa curva ya no es función. Entonces yo puedo decir que esta curva que acabo de pintar, que pues parece una circunferencia, que esta curva no es función, porque las rectas verticales la están tocando en un solo punto. ¿Listo? Bueno, entonces eso es la definición de función, que para cada valor de X solo le corresponda un valor de Y. Y gráficamente eso representa que si trazo líneas verticales, solo voy a tocar la curva en un solo punto. Bueno, muchachos, entonces, bueno, esta no sería función. Bueno, entonces, ahora que ya sabemos cuál es el concepto de función, entonces vamos a ver dos funciones muy especiales que por lo menos en matemáticas básicas tenemos que salir conociéndolas. Y son la función lineal y la función cuadrática. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la función lineal. Bueno, chicos, entonces la función lineal es el conjunto de todos los puntos X, Y, donde Y es igual a MX más B, ¿no? Entonces, M es lo que se conoce como pendiente de la recta y a B se le denomina intercepto con el eje Y. Entonces aquí, pues intuitivamente les estoy diciendo que cuando ustedes grafican todos los puntos de la forma Y igual a MX más B en el plano cartesiano, entonces el gráfico les va a corresponder a una línea recta. ¿Listo? Donde M se denomina la pendiente de la recta y B se denomina el intercepto con el eje Y. ¿Listo? Bueno, hay un concepto también que es fundamental que deben saber cuando están viendo funciones y es el concepto del dominio de una función. ¿Qué es el dominio de la función? Básicamente, el dominio de una función son los valores admisibles de X para la función o los valores que toma X en la función. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una función lineal, el dominio de la función, es decir, los valores que puede tomar la X son todos los reales. Eso quiere decir que X puede ser cualquier número real. ¿Listo? Y dependiendo del valor de X se puede obtener el valor de Y. ¿Cómo se obtiene el valor de Y? Con la formulita de la recta. ¿Listo? Por ejemplo, entonces, supongamos que me piden graficar la función Y igual a 2X más 1. ¿Listo? Nos piden graficar esta función. Entonces, para empezar,
yo me doy cuenta que esto es una función lineal. ¿Por qué es una función lineal? Porque presenta esta forma, miren, la y igual a un número. ¿Quién es ese número en este caso? 2 multiplicado por la x más otro número o menos otro número, ¿no? El número puede ser positivo o negativo. Entonces, por eso yo identifico que esta función que yo acabo de escribir es una función lineal. Entonces, es una función lineal, el gráfico va a ser una línea recta. ¿Listo? Entonces, identifiquemos aquí antes de hacer el gráfico quién es la pendiente. ¿Quién es la pendiente de esta recta? En este caso, la pendiente, lo que acompaña a la x, el coeficiente de x es 2. ¿Y quién es B? ¿Quién es el intercepto con el eje Y? El intercepto con el eje Y es el número que hay aquí, que es el 1. Se toma con todo y signo. Bueno, entonces la pendiente es 2 y el intercepto con el eje Y es 1. ¿Cómo se grafica una recta? Entonces, primero que todo, tengo que tener en cuenta el dominio de la función. Dice la teoría que el dominio de la función lineal, son todos los reales. Eso quiere decir que x puede tomar cualquier valor. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque yo voy a hacer el gráfico de la línea recta mediante una tabulación. ¿Qué es una tabulación? Una tabulación consiste en darle valores a la x y con los valores que yo le dé a x obtener los valores de y. Y el dominio es importante porque yo a x el dominio me ayuda a ver qué valores le puedo dar y qué valores no le puedo dar. Si el dominio no fuera todos los reales, entonces tendría que darle únicamente valores que sí pertenezcan al dominio de la función, ¿no? Entonces, en este caso, pues no tengo ninguna restricción. Acá me dice que yo le puedo dar a x cualquier valor que sea real. ¿Listo? Entonces, vamos a darle a x valores. Para graficar una recta no necesita más que 2 puntos, por lo tanto usted no necesita sino darle 2 valores a x. Sin embargo, si usted quiere hacer una tabla más grande con más valores para x, no hay problema, le va a quedar un poquito más pulida. Pero solo para una recta solo es necesario 2 puntos. Los valores que le di a x generalmente se recomienda que sean valores pequeñitos para que pues no tengamos problema en su graficación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo le voy a dar el valor de x menos 1 y otro valor que le voy a dar a x es el 1. Entonces, le voy a dar estos dos valores, el menos 1 y el 1. Entonces, empiezo con el menos 1. Entonces, tomo la función y igual a 2x más 1. Y a x, el valor de x lo reemplazo por el valor que le estoy dando, es decir, menos 1. Una cosita que se me olvidó decirles, cuando estoy hablando de función generalmente se le da nombre. Y por ejemplo, no se dice y, sino que se dice, como es una función, por ejemplo, se dice f. Y entre paréntesis se dice x. Eso quiere decir que y es una función que depende de x. Bueno, entonces, ¿por qué les doy este concepto? Porque cuando lleguen a cálculo diferencial van a necesitar hallar cosas como esta. Voy a reemplazar la x por menos 1. Eso significa que en la función f voy a reemplazar la x por menos 1. ¿Qué hice? Volví y escribí esta f y la x lo estoy reemplazando por el valor que me dicen acá. Igual a, pues si quiero escribo la y o si no, no, es lo mismo. Entonces, voy a escribir esto mismo de acá, pero en vez de x voy a escribir paréntesis menos 1. Entonces, ¿qué me queda? 2 por menos 1 más 1. ¿Listo? Y miro eso que me da. Entonces, más por menos da menos y 2 por 1 es 2. Más el 1. 2 más 1 es 3.
Entonces, ese 3 que me acaba de dar, lo escribo debajo del menos 1 en donde está la y. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que esa función tiene el punto o pasa por el punto menos 1,3. Ahora le voy a dar a x el valor de 1. Entonces, ¿eso qué es? Es en la función f, reemplazo la x por el 1. Entonces, vuelvo y escribo la función f, pero en vez de la x, escribo el 1. Entonces, me queda 2, paréntesis el 1, reemplacé la x por el 1, más 1. Entonces, 2 por 1 es 2. Perdón, yo aquí arriba cometí un error, ¿no? Porque dije que más por menos es menos, pero no escribí el signo. Menos 2 más 1 da menos 1. ¿Listo? Y entonces aquí sería menos 1. Discúlpenme allí ese error. Bueno, más por menos, menos 2 más 1 sería menos 1. Y ahorita sí, 2 por 1, 2 más 1. Y 2 más 1 es igual a 3. Este sí es 3. ¿Listo? Entonces, bueno. Eso quiere decir que esa recta pasa por el punto 1,3. Entonces, a continuación vamos a hacer el gráfico de esa recta. Entonces, el plano cartesiano, ¿listo? Y entonces voy a ubicar esos dos puntos. Entonces, empiezo con el punto menos 1, menos 1. Entonces, recuerden que partimos del origen. Entonces, el punto menos 1, menos 1 o menos 1 para x, menos 1 para y. Partiendo del origen, me muevo una unidad a la izquierda y después de que estoy allí, después me muevo una unidad hacia abajo y allí hago el puntico y ese puntico es el punto menos 1, menos 1. Ahora voy a graficar el punto 1,3, 1 para x, 3 para y. Entonces, vuelvo y parto del origen. 1 para x me muevo una unidad hacia la derecha. Y 3 para y me muevo 3 unidades. A partir de ese 1 me muevo 3 unidades hacia arriba. Y donde quedo, ubico el puntico. Ese sería el punto 1,3. ¿Listo? Entonces, ahora trazo la recta que me une a esos dos puntos, ¿no? La trazo completica, ¿no? Si quieren, como les dije, pueden ustedes hacer la tabulación con más puntos, ¿no? Y esa sería el gráfico para la recta y igual a 2x más 1, creo que era así. Bueno, y entonces, fíjense que esa recta está pasando, cortando al eje Y en este valor de aquí, que si lo vemos, ese valor es 1. Ese 1 es el valor del intercepto con el eje Y. ¿Listo? Entonces, tiene que pasar por ese B. ¿Listo? Y así se grafica una recta. Bueno. Chicos, entonces, ya que vimos el gráfico de una recta, en algunos otros ejercicios voy a hacer más gráficos de recta por si tienen dudas sobre esto. ¿Listo? Pero voy a pasar ahora a ver unas cosas básicas que debemos saber de una recta. Bueno, entonces, lo primero es que la recta que pasa por dos puntos distintos, o más bien, existe una única recta
que pasa por dos puntos distintos. Y entonces, supongamos que esos puntos por los que está pasando, llamemos el punto P sub 1, que es el punto que tiene coordenada x1 y una coordenada en y1. Y supongamos que el punto P sub 2 tiene coordenada x sub 2 y y sub 2. ¿Listo? Entonces, yo sé que existe una única recta que pasa por estos dos puntos. Listo. Entonces, si ustedes ven la definición que yo les daba acá arriba, la recta tiene por ecuación y igual a mx más b. Entonces, la idea ahora es que nosotros podamos hallar, teniendo dos puntos, la ecuación de la recta, es decir, que lleguemos a y igual mx más b. Entonces, ¿cómo se haría eso? Si yo solo tengo esos dos puntos, ¿cómo obtengo la ecuación de la recta? Entonces, lo primero que veo, que noto, es que la recta tiene que tener una pendiente, que es la m. Entonces, según la teoría, la pendiente de la recta puede ser calculada como y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. ¿Listo? Entonces, ya con eso he obtenido la pendiente. Ahora, hay una ecuación que se llama ecuación punto pendiente. Esta ecuación punto pendiente de la recta se usa cuando usted tiene un punto de la recta y también conoce su pendiente. Si usted conoce un punto de la recta y también conoce su pendiente, entonces puede obtener la ecuación de la recta mediante la ecuación punto pendiente, que es y menos y1 igual a m por x menos x1. ¿Listo? Y con eso puede obtener la ecuación de la recta. ¿Listo? Entonces, muchachos, quiero dejar claridad aquí. Para usted encontrar la ecuación de la recta necesita tener una de las siguientes condiciones. Primera condición, que le den dos puntos. Si a usted le dan dos puntos, usted puede obtener la ecuación de la recta. Con solo dos puntos usted puede obtener la ecuación de la recta. ¿Cómo? Primero obtiene la pendiente y después toma cualquiera de los dos puntos y usa la ecuación punto pendiente y obtiene la ecuación de la recta. La segunda forma de obtener la ecuación de la recta es que le den un solo punto y que le den la pendiente de la recta. Con eso usted usa la ecuación punto pendiente y puede obtener la ecuación de la recta. Entonces, para obtener la ecuación de una recta siempre necesito dos datos, que sean o dos puntos o un punto y la pendiente. Bueno, entonces, por ejemplo, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto 1,4 y tiene pendiente m igual menos 3. ¿Listo? Bueno, entonces, les decía,
Para obtener la ecuación de una recta o necesitan 2 puntos o necesitan un punto y la pendiente. En este caso nos están dando un punto y nos están dando la pendiente. Cuando me dan un punto y la pendiente, ¿qué hago? Uso la ecuación punto pendiente. Entonces la ecuación punto pendiente me dice que y menos y1 es igual a m por x menos x1. Esa es la ecuación. Entonces lo que yo necesito en esta ecuación es decir quién es m, quién es x1 y quién es y1. Entonces, tome el punto. El punto es 1,4 en este ejemplo. Entonces, el 1 es el x1 y el 4 sería la coordenada en y, es decir, y1. ¿Y quién es la pendiente? Me la están dando, la pendiente es menos 3. Entonces, reemplacemos todo esto en la ecuación. Entonces, reemplazando nos queda y menos y1. ¿Quién es y1? Mírenlo aquí, dijimos que y1 es 4, entonces aquí menos 4. Igual a m, ¿quién es m? En este caso m lo reemplazo por menos 3. Paréntesis, x la dejo indicada porque esa es la variable, menos x1. ¿Quién es x1? Mírenlo aquí, lo señalé en el punto. x1 es 1. Recuerden que cuando se tiene un punto, la primera coordenada es de x y la segunda coordenada es de y. Por eso el 1 es x1 y el 4 es y1. ¿Listo? Entonces, reemplazando eso nos da esta ecuación de aquí. Vamos a hacer un poquito de álgebra. Entonces, la idea es despejar y. Entonces, nos queda y menos 4 igual a, aquí en el otro lado voy a aplicar la propiedad distributiva, este por este y este por este. Entonces, nos queda menos 3 por x es menos 3x, menos por menos da más y 3 por 1 es 3. Ahora, el 4 que está restando en el lado izquierdo lo voy a pasar a sumar al lado derecho y me queda y igual a menos 3x más 3 más 4. Pasé el 4 a sumar. Y ahora puedo operar únicamente los términos semejantes. En este caso, los términos semejantes son el 3 y el 4. No los puedo operar con este 3x porque esos no son términos semejantes. ¿Listo? Entonces, operando allí nos queda y igual a menos 3x y 3 más 4 pues es 7. Entonces la recta es menos 3x más 7. Entonces identifiquemos. ¿Quién va a ser m? La pendiente. Pues la m ya nos la habían dicho y corroboro en la ecuación que obtuve. Lo que acompaña a x es menos 3, esa es la pendiente. Y ahora, ¿quién es b? ¿Quién es el intercepto con el eje y? Es el numerito que me aparece aquí, lo tomo con todo y signo, en este caso es 7. Si quisiera graficar esta recta, sé que el dominio son todos los reales, es decir, a x le puedo dar el valor que yo desee. ¿Listo? Entonces, voy a hacer una tablita, x y y. Y le voy a dar valores a x, chiquitos. Por ejemplo, menos 1 y 1 otra vez. No es que siempre se le dé menos 1 y 1. A mí se me hace muy cómodo trabajar con esos dos números, nada más. Pero si ustedes quieren, le dan otros valores. Entonces, voy a hallar quién es f de menos 1. Entonces, lo que hago es en menos 3x más 7 reemplazar la x por menos 1. Entonces me queda menos 3. ¿La x quién es? Menos 1, pero abro paréntesis para escribir esa x. Más 7. Ahora, menos por menos da más y 3 por 1 es 3 más 7 y 3 más 7 es 10. Eso quiere decir que debajo del menos 1 escribo el 10. Ahora vamos a hallar f de 1. Entonces en la función reemplazo la x por 1, entonces me queda 3, abro paréntesis, escribo el 1 más 7. Menos por más da menos. 3 por 1, 3, más 7. Y menos 3 más 7 es 4. ¿Listo? Entonces, con eso ya tengo suficiente
para poder, aquí me hizo falta escribir el 4 debajo del 1. Bueno, con esto ya puedo hacer el gráfico. Entonces empiezo a ubicar los puntos. Si ustedes quieren, hacen la tablita con más puntos. Entonces el punto menos 1,10. Entonces parto del origen siempre, siempre. Entonces empiezo el punto menos 1,10, me muevo una unidad hacia la izquierda a partir del origen y después muevo o cuento 10 pasos hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me daría este punto de acá. Ahora el punto 1,4. Entonces el punto 1,4 parto del origen. Me muevo una unidad hacia la derecha y después me ubico ahí y subo 4 pasitos. 1, 2, 3 y 4 pasitos. Y trazo la recta que me pase por esos 2 punticos. Bueno, chicos, yo estoy aquí a mano alzada. Es posible que no me quede esta recta como tan derechita. Listo, entonces, por favor, pido disculpas de antemano. Listo, pero la idea es que ustedes cuando transcriban esto a sus cuadernos y estén estudiando, pues hagan el uso de reglas, ¿no? Bueno, entonces, esa recta que acabo de graficar es la recta menos 3x, perdón, y igual a menos 3x más 7. Bueno, miren que si ustedes ven el intercepto con el eje Y, miren que nos había dado 7. Es decir, que la recta tiene que estar cruzando el eje Y por 7. A ver, contemos por dónde la cruzó. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Efectivamente, la está cruzando por 7. ¿Listo? Entonces, con regla, pues obviamente se ha de ver mucho mejor. Chicos, una cosita aquí como para observar. Cuando la pendiente es positiva, como en este ejemplo, la pendiente era 2, que era un número positivo, la recta va a cruzar entre el primer, va a estar diagonal entre el primer y tercer cuadrante. ¿Listo? Va a estar inclinada de esa forma. Y cuando la pendiente es negativa, como en este ejemplo, que es menos 3, entonces la recta va a ser inclinada atravesando los segundo y cuarto cuadrante. Va a estar hacia el segundo y cuarto cuadrante. ¿Listo? Bueno, chicos. Entonces, otro ejemplo. Bueno, por cuestiones de tiempo, no voy a hacer el gráfico de este otro ejemplo que voy a hacer. ¿Listo? Entonces vamos a decir, pero ustedes lo van a hacer como tarea. Hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos P sub 1, 1,2 y el punto P sub 2, 3,4.
¿Listo? Entonces vamos a hallar la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. Entonces aquí ya no me dieron la pendiente. Entonces todavía no puedo usar la ecuación punto pendiente porque no tengo la pendiente. Como su nombre lo indica, para usar la ecuación punto pendiente necesito tener un punto y la pendiente. Sin embargo, tengo dos puntos y entonces acá en la teoría decían, si nos dan dos puntos, puede hallar la pendiente con esta formulita de acá. ¿Listo? Entonces, en este caso, tengo estos dos puntos, entonces puedo hallar la pendiente con la fórmula y2 menos y1 y sobre x2 menos x1. Entonces, ¿quién es y2? ¿Quién es y1? ¿Quién es x2 y quién es x1? Cada punto tiene coordenadas x, y. Entonces, para el primer punto, la coordenada en x la llamo x1 y la coordenada en y la llamo y1. Para el segundo punto, la coordenada en x la llamo x2 y la coordenada en y la llamo y sub 2. Entonces, con eso lo reemplazo en la formulita para la pendiente. Entonces, la formulita de la pendiente dice y2. ¿Quién es y2? Miren, y2 es 4. Entonces, 4 menos y1. ¿Quién es y1? 2. Sobre x2, que es 3, menos x1, que es 1. Entonces hago las operaciones. 4 menos 2 es 2, sobre 3 menos 1 es 2 también. Y 2 sobre 2 me da 1. Por lo tanto, puedo decir que la pendiente de esta recta es 1. Esta es la pendiente. Ahora, con la pendiente y un punto cualquiera, el punto 1 o el punto 2, puedo usar la ecuación punto pendiente. Entonces, ¿quién es la ecuación punto pendiente? La ecuación punto pendiente es y menos y1 igual a m por x menos x1. Aquí dice x1 y y1, pero puede ser x2 y y2. ¿Listo? Entonces no importa si reemplazan el punto 1 o el punto 2, les va a dar exactamente lo mismo. Generalmente uno reemplaza el primer punto, por eso le puse y1 y x1. Listo, entonces nos queda y menos, ¿quién es y1? y1 es 2, igual a m. ¿Quién es m? ¿Quién es mi pendiente? 1, por x menos x1, es decir, menos 1. Miren que aquí los habían dado. Y1 es 2 y x1 es 1. Entonces, haciendo cálculos en esta ecuación, nos queda y menos 2 igual. Ese 1 multiplicando no es necesario escribirlo y puedo quitar el paréntesis. O si quieren, pues apliquen la distributiva, pero pues es lo mismo. 1 por x, x y 1 por 1, 1. Entonces nos quedaría x menos 1. 1 por x y 1 por menos 1. Ahora el 2 que está restando, en el lado izquierdo lo paso a sumar. Entonces me queda y igual a x menos 1 más 2. ¿Listo? Entonces la ecuación de la recta me va a quedar como y igual a x menos 1 más 2 es más 1, o 2 menos 1 es 1, ¿no? Entonces, la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos es esta. Si ustedes quieren, pueden hacer la prueba. ¿Cómo hacen la prueba? Reemplacen el primer punto, la coordenada en x. Entonces, queda, si reemplazo la x por 1, me queda 1 más 1, 2, que es el que me aparece aquí. Ahora, si reemplazo la x por 3, ¿qué me da? Aquí en esta ecuación me queda 3 más 1, 4, que es el que está acá. Así se comprueba si lo que se hizo está bien. ¿Listo? Entonces, esta es la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos.
La tarea es que ustedes la grafiquen. No necesitan hacer tabulación porque solo necesitan graficar estos dos puntos y trazar la recta. O si quieren, pueden hacer la tabulación con otros puntos, pero igual les va a dar la misma recta. Listo, muchachos. Hay otra cosita más por saber de rectas, ¿no? Y es cuando dos rectas son paralelas y perpendiculares. O perpendiculares. Bueno, muchachos, si ustedes quisieran hacer la gráfica de dos rectas al mismo tiempo en el plano cartesiano, pueden suceder tres cosas. O más bien dos, pero una de esas importa algo. Miren, supongamos que graficamos dos rectas. La primera es esta recta roja. ¿Qué vamos a decir que tiene por ecuación y igual a m1x más b1? ¿Listo? Y usted graficó otra recta. ¿Listo? Y entonces cuando la graficó le quedó así y esa es la recta m2x más b2. ¿Listo? ¿Qué otras cosas pueden suceder? En este caso, les empiezo diciendo este caso. En este caso, si las hubiese hecho un poco más pulidas, lo que yo quiero representar es que cuando grafiqué estas dos rectas, estas rectas no se intersectan. Estas rectas se dicen que son paralelas. ¿Listo? Entonces, estas dos rectas son paralelas. ¿Y cómo se sabe que son paralelas si no tuviera el gráfico, sino que únicamente tuviera las ecuaciones y igual a m1x más b1 y y igual a m2x más b2? Entonces, esas dos rectas son paralelas cuando m1 es igual a m2. Entonces, ¿cuándo dos rectas son paralelas? Cuando las pendientes son iguales. ¿Listo? Cuando las dos pendientes son iguales. ¿Listo? Por eso se puede decir que una recta es paralela a ella misma. ¿Por qué paralela a ella misma? Porque pues tiene la misma pendiente que ella misma. Entonces, dos rectas son paralelas cuando tienen la misma pendiente. Ahora, puede suceder que las rectas se intersecten, se crucen, ¿listo? Pero de ese cruce me interesa un caso muy especial. Solo ese caso me va a interesar en este momento. Y es cuando se cruzan formando un ángulo de 90 grados. Es decir, supongamos que tenemos esta recta de aquí y otra recta que se intersecta con esa roja, pero cuando se intersecta se forman entre ellas dos un ángulo de 90 grados. Listo, entonces digamos que esta recta roja tiene por ecuación m1x más b1 y esta otra recta azul tiene por ecuación y igual a m2x más b2. Entonces, cuando esas rectas se cruzan formando un ángulo de 90 grados, se dice que son rectas perpendiculares y las rectas perpendiculares, si yo no las he graficado, puedo identificar también si son perpendiculares o no. ¿Cómo sé si son perpendiculares o no? Cuando yo multiplique la pendiente de una recta por la pendiente de la otra, el resultado debe ser -1.
¿Listo? Y hay rectas que no son ni paralelas ni perpendiculares, sino que se intersectan formando un ángulo cualquiera diferente a 90 grados. Esas en este caso no me van a interesar, solo me van a interesar las que son paralelas o perpendiculares. Bueno, por ejemplo, entonces digamos que, primer ejemplo, la recta y igual a 2x más 3 y la recta y igual a 2x menos 5. Entonces, no tengo el gráfico por ahora de estas rectas, pero puedo decir quién es la pendiente de esta recta. La pendiente de esta recta, llamémosla M1. La pendiente de esta recta, miren, es lo que acompaña a la X, que es 2. Y la pendiente de esta otra recta, llamémosla M sub 2, lo que acompaña a la X, en este caso también es 2. Entonces, como las pendientes de estas dos rectas son iguales, puedo decir que estas dos rectas son paralelas porque tienen la misma pendiente. Ahora, digamos que tenemos y igual a menos 1/3 de x más 4 y y igual a 3x más 5. ¿Listo? Entonces, tomo la pendiente de esta. Llamémosla M sub 1. ¿Quién es la pendiente de esta? La pendiente de esta es lo que acompaña a la X. ¿Quién acompaña a la X? Miren, menos 1/3, con todo y signo, ¿no? Entonces, menos 1/3. Y ahora la pendiente de esta, llamémosla M sub 2. Entonces, ¿quién es la pendiente de esta? Miren qué es lo que acompaña a la X, que es este 3. ¿Listo? Miren que M1 no es igual a M2. Entonces, con eso yo ya puedo decir que no son paralelas. Si no son paralelas, quiere decir que esas rectas se intersectan. Entonces, voy a ver si se intersectan formando un ángulo de 90 grados. ¿Cómo sé si se intersectan formando un ángulo de 90 grados? Entonces, lo que hago ahora es multiplicar M1 por M2. Entonces, ¿cuánto es M1 por M2? M1 es menos 1/3 por M2, ¿qué es? 3. Este 3 está sobre 1 y opero estos fraccionarios. Menos por más da menos. Multiplicación de fraccionarios, recuerden que es en línea recta. 1 por 3, 3. Y 3 por 1, 3. 3 sobre 3 es 1. Con el menos me queda menos 1. Como la multiplicación M1 por M2 me dio igual a menos 1, entonces puedo decir que estas rectas se intersectan formando un ángulo de 90 grados, es decir, que son perpendiculares. ¿Listo? Cuando da menos 1 quiere decir que se intersectan formando un ángulo de 90 grados, es decir, son perpendiculares. Un último ejemplo, digamos que tenemos y igual a 1/4 de x menos 6 y y igual a 4x más 5. Listo, entonces, voy a ver si son paralelas, perpendiculares o ninguna de las dos. Entonces, ¿quién es M1? ¿Quién es la pendiente de esta recta? Lo que acompaña a X es 1/4. ¿Quién es la pendiente de esta? M sub 2. Lo que acompaña a X es el 4. Como los resultados son distintos, entonces puedo decir que estas dos rectas no son paralelas. Listo. Entonces,
Como no son paralelas, eso quiere decir que se intersectan, se cruzan, se cortan. Entonces, voy a ver si se cortan formando un ángulo de 90 grados. ¿Cómo hago para saber? Multiplico la pendiente 1 por la pendiente 2. Entonces, multiplico 1/4 por 4. Este 4 está sobre 1 y multiplico. 1 por 4, 4. Sobre 4 por 1, 4. Y 4 sobre 4 es 1. Eso quiere decir que la pendiente 1 por la pendiente 2 es igual a 1. Como no me dio menos 1, entonces eso quiere decir que no se intersectan formando un ángulo de 90 grados. O sea, sí se intersectan, pero al intersectarse no forman ángulo de 90 grados. Por lo tanto, no son perpendiculares. Bueno, entonces vamos a hacer unos ejemplos aquí donde tengamos que aplicar esos conceptos. Entonces, 2 ejemplos vamos a hacer. Entonces, el primero nos dice hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto P de coordenadas menos 1,3 y es paralela a la recta y igual a 5x menos 4. Listo, entonces, recuerden que para hallar la ecuación de una recta necesito tener 2 puntos o necesito tener un punto y la pendiente. En este caso solo me están dando un punto, pero aquí hay otra información. Me dicen que la recta que yo quiero hallar es paralela a esta otra recta. Entonces, si es paralela, implícitamente me están dando la pendiente. ¿Por qué? Porque yo quiero hallar la ecuación de la recta y igual a mx más b. Voy a decir m2 más b2, porque esta otra que me dieron aquí es la recta y igual a m1x más b1. ¿Listo? Entonces, yo quiero hallar la ecuación de la recta m2x más b2. Eso es lo que yo quiero hallar. Pero yo sé que esa recta que yo quiero hallar es paralela a esta recta de aquí. ¿Listo? Y entonces, si son paralelas, ¿qué dice? ¿Qué dice la teoría? Que cuando dos rectas son paralelas, las pendientes deben ser iguales. Es decir, que la pendiente de la recta que yo quiero hallar, es decir, M2, tiene que ser igual a la pendiente de la recta que me están dando, es decir, M1. Es decir, que M2 tiene que ser igual a ¿quién? ¿Quién es M1 en esta recta? Miren lo que acompaña a X. ¿Quién es lo que acompaña a X? 5. Entonces, M2 vale 5. Entonces, ya tengo cuánto vale M2. Ya tengo la pendiente y también sé que esa recta que quiero hallar pasa por este punto. Entonces, para obtener la ecuación de la recta, ya tengo la pendiente y tengo un punto. Entonces, hallo la ecuación mediante la ecuación punto pendiente. Entonces, la ecuación punto pendiente es y menos y1 igual a m por x menos x1. Entonces, ¿quién es y1 y x1? Entonces, el punto, la primera coordenada va a ser x1 y la segunda coordenada va a ser y1. Y la pendiente ya sé que es 5. Entonces, me queda y menos y1, es decir, menos 3
es igual a m. ¿Cuánto me dio la pendiente? 5 por x menos x1. ¿Quién es x1? Miren que x1 es menos 1. Con el menos de fórmula, menos por menos me da más. ¿Listo? 1. Multipliqué el menos de esta fórmula por el menos del 1. Menos por menos me da más. Y aplico las operaciones. Entonces me queda y menos 3. Aquí aplico la propiedad distributiva, 5 por x, 5x, más 5 por 1, 5. Y el 3 que está restando pasa a sumar y me queda y igual a 5x más 5 más 3. Entonces, como 5 más 3 es 8, me queda que la ecuación de la recta es 5x más 8. Y esta es la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 1,3 y es paralela a esta recta de aquí. Miren que es paralela a esta. ¿Por qué? Porque tienen la misma pendiente. Y si usted reemplaza la x por menos 1 en esta recta, le va a dar 3. Reemplacen y verán la x por menos 1. 5 por menos 1 es menos 5. Más 8 da 3. ¿Listo? Bueno. Segundo ejemplo. Las rectas que yo estoy dando aquí, ustedes deben hacer como tarea el gráfico. ¿Listo? Entonces, segundo ejemplo. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto P de coordenadas 0, menos 4 y es perpendicular a la recta y igual a menos 1/4 de x más 3. Listo. Entonces, ahora, nuevamente solo me están dando un punto, pero me están dando una información para obtener la pendiente de la recta. Y es que yo quiero hallar una recta que tiene por ecuación y igual, llamémosla m2x más b2. Pero yo sé que esta recta que yo quiero hallar es perpendicular a esta otra que tiene por ecuación y igual a m1x más b1. ¿Listo? Entonces, como yo quiero hallar la recta y igual a m2x más b2, entonces lo primero que tengo que hacer es hallar su pendiente. ¿Cómo hallo su pendiente? Miren que la recta que me están dando es perpendicular. Es decir, que si multiplico la pendiente 1 por la pendiente 2, el resultado me debe dar menos 1. La pendiente 2 es la que queremos hallar, pero la pendiente 1 es la pendiente de la recta que me están dando. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? La pendiente de esta recta es este número de aquí, que es menos 1/4. Entonces me queda menos 1/4 por m2 tiene que ser igual a menos 1. Entonces de aquí tengo que despejar m2. Entonces este 4 que está dividiendo lo paso a multiplicar y me queda menos 1 por m2 es igual a menos 1 por el 4. ¿Listo? Y ahora, menos 1 por m2
es igual, menos 1 por 4 da menos 4. Y ahora, este menos 1 que está multiplicando a la M2, lo voy a pasar a dividir. Entonces me queda M2 es igual a menos 4 sobre menos 1. Otra forma, alguien dirá, multiplico la ecuación por menos 1 también. Entonces, M2, el menos 1 lo pasé a dividir y menos por menos me da más. Es decir, que M2 es igual, 4 sobre 1 es 4. Entonces, la pendiente de la recta que yo quiero hallar es 4. Ahora, tengo la pendiente y tengo el punto. Entonces, ¿qué uso? Uso la ecuación punto pendiente. Recuerden que la primera coordenada es x1 y la segunda coordenada es y1. Entonces, vamos a reemplazarla en la ecuación punto pendiente. Entonces, ¿cuál es la ecuación punto pendiente? Entonces, la ecuación punto pendiente ya la sabemos, y menos y1 igual a m por x menos x1. Y reemplazo. Entonces, y menos y1. Entonces, ¿quién es y1? Y1 es menos 4. Entonces, el menos del menos 4 multiplicado por el menos de la fórmula me da más 4. Igual a m, ¿cuánto me dio m? 4. Por x menos x1, miren que x1 vale 0, entonces menos 0. Entonces me da y más 4 igual a 4 por x, simplemente porque x menos 0 es x. Y por 4, 4x. Y el 4 que está sumando, perdón, pasa a restar. Entonces queda que y es igual a 4x menos 4. ¿Listo? Entonces, esta sería la ecuación de la recta que pasa por el punto 0, menos 4 y es perpendicular a la recta menos un cuarto x más 3. Necesito que ustedes hagan el gráfico de esas dos rectas y comprueben que sí le forma un ángulo de 90 grados. Al igual en el ejemplo anterior, grafican las dos rectas y comprueban que son paralelas. ¿Listo? Bueno, muchachos, esa es la función lineal y eso es lo que necesito que sepan por el momento de lo que son rectas. ¿Listo? Entonces, vamos ahora a trabajar la ecuación cuadrática. Perdón, la función cuadrática. Entonces, la función cuadrática es un conjunto de puntos del plano cartesiano que cumplen que y es igual a por x cuadrado más b por x más c. Cuando ustedes van a graficar la función cuadrática, siempre les da una parábola. Obviamente aquí A tiene que ser distinto de 0, porque si fuera A igual a 0, pues les da la ecuación, la función lineal, entonces no tendría sentido. Entonces A tiene que ser distinto de 0. Siempre que ustedes van a graficar la función cuadrática, lo que tienen que tener en cuenta es que eso les da una parábola. La parábola viene algo así, abre hacia abajo, o también hay parábolas que abren hacia arriba. ¿Listo? Entonces, parábola que abre hacia arriba o parábola que abre hacia abajo. ¿Cuándo abre hacia abajo? Cuando A es menor que 0. ¿Y cuándo abre hacia arriba?
cuando A es mayor que 0. ¿Listo? Entonces, si es menor que 0, tenemos una parábola que abre hacia abajo y si A es mayor que 0, abre hacia arriba. De la parábola es muy importante que ustedes hallen el puntico de aquí que se llama el vértice de la parábola. Si abre hacia abajo, ese vértice es el punto que está más hacia arriba. Y si abre hacia arriba, el vértice es el punto que está más abajo. Entonces, ese es el vértice de la parábola, ¿no? Entonces, lo llamamos como un punto B. Por ser un vértice, por ser un punto, perdón, tiene coordenadas X, Y. ¿Listo? Sino que ese vértice es importante. Si ustedes van a graficar una parábola y no le hallan el vértice, eso está mal graficado. ¿Listo? Entonces, tienen siempre que graficar una parábola hallándole el vértice. Y para graficar una parábola necesitan por lo menos 3 puntos. Dentro de esos tiene que estar incluido ya el vértice. Entonces, necesitan el vértice y otros 2 puntos. Idealmente los 2 puntos que estén a la izquierda y a la derecha del vértice. ¿Listo? ¿Cómo se halla el vértice de la parábola? Pues la coordenada en X de la parábola, perdón, del vértice de la parábola, si el vértice tiene coordenadas X, Y, la coordenada en X está dada por menos B sobre 2A. ¿Listo? ¿Y cómo hallan Y? El Y reemplazan en su función de la parábola lo que les haya dado el X. Es decir, voy a suponer que ya lo hallaron. Entonces, reemplazan en la función la X por lo que le haya dado menos B sobre 2A. Hay una formulita para el Y, pero pues no es necesario que se la aprendan. Si ya tienen cuál es la coordenada en X, con esa ya pueden hallar el Y. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, graficar la parábola Y igual a X cuadrado más 1. ¿Listo? Entonces, siempre que usted vaya a graficar una parábola, recuerde, tiene que hallar el vértice. Entonces, ¿cómo hallo el vértice? La coordenada en X del vértice es menos B sobre 2A. Entonces, identifiquen su parábola quién es A, quién es B y quién es C antes que nada. Entonces, ¿quién es A? A es el coeficiente de X cuadrado, que en este caso es 1. Entonces, el 1. ¿Quién es B? Es el número que acompaña a la X o el coeficiente de X. Como en este caso esta parábola no tiene la X solita con exponente 1, entonces asumo que B es 0. ¿Y quién es C? Es el término independiente, que en este caso sería 1. Con esto puede encontrar el vértice X igual a menos B sobre 2A. Entonces, eso es igual a menos, ¿quién es B? 0 sobre 2 por A que vale 1. Y 0 sobre 2 es 0, por lo tanto X vale 0. Entonces la coordenada en X del vértice es 0. ¿Cómo hallo la coordenada en Y? La coordenada en Y va a ser F del valor que le haya dado acá, es decir, F de 0. ¿Cómo así que F de 0? Pues vaya a su función y reemplace la X por 0. Entonces vamos a esta función. La escribo igual, pero en vez de X escribo paréntesis 0. Entonces, ¿qué me daría? Paréntesis 0 al cuadrado más 1. 0 al cuadrado es 0 más 1. Y 0 más 1 es 1. Entonces, la coordenada en Y es 1. Entonces, ahora sí puedo decir quién es el vértice. El vértice de esa parábola es la X nos dio 0 y la Y nos dio 1. Entonces, el vértice está en 0,1. Bueno, ahora les decía, deben encontrar por lo menos otros 2 puntos.
¿Cómo? Puede ser tabulando. Entonces, ¿cómo tabulan? Si el vértice les dio en x0, entonces tomen un valor a la izquierda y otro valor a la derecha del 0. Por ejemplo, yo voy a tomar el -1 y el 1. Listo. Y voy a reemplazar en la parábola el -1 y el 1. Entonces voy a empezar con el -1. ¿Quién va a ser f de -1? Voy a mi parábola y reemplazo la x por -1. Siempre que me aparezca la x, escribo paréntesis y -1. Entonces tengo x al cuadrado, entonces escribo paréntesis -1 y lo elevo al cuadrado, más 1. -1 al cuadrado es 1, porque -1 por -1 es 1. Más 1. Y 1 más 1 es 2. Por lo tanto, cuando x vale -1, y vale 2. Ahora voy a hallar quién es f de 1. Entonces, ¿quién es f de 1? Entonces, f de 1 va a ser, voy nuevamente a la función y reemplazo la x. Cada vez que me aparece la x, abro paréntesis y escribo el 1. Entonces, sería paréntesis 1 al cuadrado más 1. Y 1 al cuadrado es 1. Más 1 también me dio 2. Bueno, entonces voy a graficarla. Entonces, primero que todo, siempre ubico el vértice. Entonces, parto del origen y ubico el vértice. El vértice de esa parábola está en 0,1. 0 quiere decir que lo primero sea 0, quiere decir que no me muevo ni a la derecha ni a la izquierda, me quedo en el origen. Y después ese 1 me dice que me muevo una unidad hacia arriba. Entonces, una unidad hacia arriba sería este punto de aquí. Ahora el punto. Menos 1,2. Entonces parto del origen, menos 1 me muevo una unidad a la izquierda y 2 unidades hacia arriba. Ahora el otro punto, 1,2. Empiezo en el origen, me muevo una unidad a la derecha porque hay un 1 en X y 2 unidades hacia arriba. Sería este punto de acá. Si ustedes quieren, tabulan más puntos para hacer un gráfico más exacto. Pero entonces yo con esto podría hacer mi parábola. Yo sé que este punto de acá es el vértice, ese va a estar en el centro. Se dice que la parábola es simétrica respecto al vértice, es decir, si usted doblara su hoja por el vértice, le tiene que quedar una ramita, es decir, esta ramita le tiene que quedar exactamente igual a la otra ramita. ¿Listo? Bueno, pues aquí no se ve tan bonito porque como les digo, estoy a mano alzada. Ahora, no son rectas, no me vayan a graficar unas rectas, no, son curvas. Es una curvita así, no es que me vayan a graficar algo así, eso no es una parábola. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, unas cositas más que... Ah, bueno, miren que esta parábola abre hacia arriba. Y sí, porque A valía 1. Si el A es positivo, recuerden que la parábola abre hacia arriba. Dos cositas más por terminar. La primera. Recuerden que si una parábola es simétrica respecto al origen, eso quiere decir, en otras palabras, que en realidad, si usted graficó, tabuló un punto a la izquierda del vértice, exactamente a esa misma distancia del vértice, tiene que darle lo mismo. Por eso en -1 nos dio lo mismo que en 1. ¿Listo? El y nos dio lo mismo en -1 que en 1. Bueno, la otra cosita que les iba a mencionar es la siguiente. Cuando ustedes tienen una parábola,
es probable que la parábola toque al eje X. Entonces, ¿cómo hacen para encontrar esos puntos donde la parábola toca el eje X? Para encontrar esos puntos, ustedes lo que tienen que hacer es solucionar la ecuación ax² más bx más c igual a 0, que lo pueden hacer por factorización o por fórmula cuadrática. Y los valores que le dan son los valores en donde la función toca el eje X, porque ahí están diciendo que y vale 0. Y miren que en los puntos donde la parábola toca el eje X, y vale 0. ¿Listo? Esas son otras dos cositas que les quería mencionar. Bueno, chicos, entonces ya la cosa está en que practiquen un poco esto. Si quieren, ustedes pueden inventarse más parábolas y hacer el gráfico de ellas. ¿Listo? El dominio de la función cuadrática. El dominio también son todos los reales. ¿Qué quiere decir que el dominio de la función cuadrática sea todos los reales? También que cuando usted va a hacer la tabulación, a X le puede dar cualquier valor. ¿Listo? Bueno, chicos, con esto terminamos las clases de este semestre. Espero hayan aprendido mucho. Cualquier pregunta al Classroom. Si tienen dudas, saben que a la última hora nos podemos conectar. Durante la clase les voy a decir cuál es la tarea para terminar. ¿Listo? Que estén muy bien.